Trabajo de la semana 8 de la materia Investigación Aplicada de la especialización en Inteligencia Artificial de la Universidad Minuto de Dios, titulado Impacto de la Inteligencia Artificial en la generación de contenidos digitales, presentado por Jorge Armando Serrano Duque, Daniel Cadavid Zuleta, Oscar Yesid Cárdenas Santos, Saúl Andrés Garnica Gutiérrez. La presentación de este trabajo final la daremos en el siguiente orden. Inicialmente hablaremos sobre la introducción del proyecto, luego sobre el objetivo general y los objetivos específicos, la descripción del problema, los alcances y limitaciones, la justificación del proyecto, la fundamentación teórica, el desarrollo del proyecto, los resultados y finalizaremos con las conclusiones. Introducción. En la última década, la inteligencia artificial ha experimentado avances significativos que han transformado de manera radical diversas industrias y sectores. Uno de los ámbitos que ha sido profundamente impactado es la generación de contenidos digitales. La creciente adopción de algoritmos y técnicas de inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que se crean, distribuyen y consumen contenidos en plataformas digitales. Desde la redacción automática de noticias y la personalización de recomendaciones hasta la creación de contenido multimedia, la inteligencia artificial está redefiniendo el panorama de los contenidos digitales y planteando nuevos horizontes y oportunidades y desafíos. Este trabajo de grado se propone analizar el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos digitales y explorar cómo esta tecnología ha transformado la industria. A través de una revisión exhaustiva de estudios, casos de uso y ejemplos concretos, se examinarán los beneficios y las implicaciones éticas y prácticas asociadas al uso de la inteligencia artificial en la creación de contenidos. Además, se evaluarán las posibles tendencias futuras y se brindarán recomendaciones para aprovechar de manera efectiva el potencial de la inteligencia artificial en el ámbito de generación de contenidos digitales. En resumen, este trabajo de grado busca arrojar luz sobre el papel transformador de la inteligencia artificial en la generación de contenidos digitales, analizando tanto los aspectos positivos como los retos que plantea esta tecnología emergente. Al comprender mejor el impacto de la inteligencia artificial, podremos aprovechar su potencial para mejorar la eficiencia, la calidad y la personalización de los contenidos digitales, al tiempo que garantizamos un enfoque ético y sostenible en su aplicación. Objetivo general y objetivos específicos del proyecto de investigación. Como objetivo general, queremos identificar cuál ha sido el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos digitales, cómo ha sido significativo y ha transformado la forma en que se crean, distribuyen y consumen dichos contenidos. Y como objetivos específicos, hemos determinado, primero, conocer cómo la IA automatiza las tareas. Segundo, identificar de qué manera la IA puede personalizar el contenido y las recomendaciones. Tercero, identificar cómo la IA puede mejorar la calidad y relevancia del contenido. Cuarto, conocer cómo la IA puede ayudar a optimizar el SEO de los sitios web. Quinto, identificar los riesgos de la generación de contenido generado por IA. Descripción del problema. La generación de contenidos digitales ha experimentado una transformación significativa con la llegada y el avance de la inteligencia artificial. Esta tecnología ha revolucionado la forma en que se crean, distribuyen y consumen contenidos en plataformas digitales, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos para la industria. Sin embargo,
A medida que la inteligencia artificial se vuelve más habicua en la generación de contenidos, surge la necesidad de comprender a fondo su impacto y las implicaciones asociadas. En este contexto surge la pregunta: ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos digitales? Este planteamiento del problema busca explorar las transformaciones y los desafíos que surgen al utilizar algoritmos y técnicas de inteligencia artificial en la creación de contenidos digitales. Algunos de los aspectos a considerar incluyen la automatización de tareas creativas, la personalización de contenidos, la detección de tendencias, la mejora de la eficiencia y la calidad, así como los posibles efectos en la autenticidad y la ética de los contenidos generados por IA. Además, se deben abordar los posibles retos éticos y prácticos asociados al uso de la inteligencia artificial en la generación de contenidos, como la pérdida de empleos en el sector creativo, la manipulación de la información, la falta de transparencia en los algoritmos y el sesgo inherente en los modelos de IA. Estos aspectos plantean interrogantes sobre cómo encontrar un equilibrio entre la creatividad humana y el poder de la inteligencia artificial en la generación de contenidos digitales. Por lo tanto, es fundamental investigar y comprender a fondo el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos digitales, con el fin de desarrollar estrategias efectivas para aprovechar su potencial, mitigar los riesgos y garantizar una implementación ética y sostenible de esta tecnología en la industria de contenidos digitales. Alcance y delimitaciones. El alcance de este trabajo de grado se centra en examinar el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos digitales. Para lograr esto se realizará una revisión exhaustiva de la literatura académica de investigación existente, así como de casos de estudio y ejemplos prácticos. Se analizarán diversas aplicaciones de la inteligencia artificial en la generación de contenidos, tales como la redacción automática de noticias, la creación de contenido multimedia, la personalización de recomendaciones y la detección de tendencias. Además, se abordarán los beneficios y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en términos de eficiencia, calidad y personalización de los contenidos digitales. También se explorarán las limitaciones éticas y prácticas asociadas al uso de la inteligencia artificial, como el sesgo algorítmico, la transparencia en los modelos de IA y la protección de propiedad intelectual. Justificación. La inteligencia artificial ha demostrado ser una tecnología disruptiva que ha impactado múltiples industrias, y la generación de contenidos digitales no es una excepción. En este contexto, resulta fundamental realizar un análisis exhaustivo del impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos, con el fin de comprender sus implicaciones, desafíos y oportunidades. Esta investigación justifica su relevancia en varios aspectos. En primer lugar, el crecimiento exponencial de los contenidos digitales en los últimos años ha generado una necesidad de producción rápida y eficiente. La inteligencia artificial, a través de algoritmos y técnicas avanzadas, puede automatizar tareas creativas y optimizar los procesos de generación de contenidos, mejorando así la eficiencia y la productividad. En segundo lugar, la personalización de contenidos se ha convertido en un elemento clave para cautivar a los usuarios en entornos digitales cada vez más saturados. La inteligencia artificial ofrece la capacidad de analizar datos de los usuarios y generar contenido personalizado y relevante, lo que permite una experiencia más satisfactoria y aumenta la participación del usuario. Además, es crucial abordar los retos éticos y prácticos asociados al uso de la inteligencia artificial en la generación de contenidos. La posible manipulación de la información, el sesgo algorítmico y la falta de transparencia en los procesos de generación plantean preocupaciones éticas que deben ser analizadas y mitigadas para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial. Fundamentación teórica. En esta sección del trabajo se proporciona una descripción detallada de cada una de las fuentes encontradas.
presenta un análisis de cada fuente presentando toda su información relacionada. En esta recopilación se agruparon artículos de revista y artículos de conferencia. En general, el estado del arte muestra que la inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en la generación de contenidos digitales, mejorando la eficiencia, personalización y calidad de la experiencia del usuario. Sin embargo, aún existen desafíos y preocupaciones que deben ser abordados para garantizar un uso responsable y ético de en este campo. A continuación, relacionaremos los artículos más importantes que se agruparon en este estado de arte. Como primero, podemos mencionar el artículo de revista elaborado por Sean L., Lee L. y Sean L. en el 2021. Este artículo de revista es una entrevista sobre la inteligencia artificial y sus aplicaciones en la generación de contenido para redes sociales. Aquí se habla sobre una revisión de las implicaciones de inteligencia artificial en la generación de contenido de redes sociales. También podemos mencionar el artículo de conferencia de Wang J. y Lin W. en el 2018, titulado Redes sociales y marketing digital con inteligencia artificial. En este documento se habla sobre cómo la inteligencia artificial se utiliza en el marketing de redes sociales para generar contenido personalizado y relevante. Desarrollo del proyecto. Para responder la pregunta de investigación se podría seguir un enfoque de investigación mixta, donde podríamos combinar elementos tanto cualitativos como cuantitativos. El enfoque cualitativo nos permitiría obtener una comprensión más profunda de las percepciones, experiencias y opiniones de las personas involucradas en la creación, distribución y consumo de contenidos digitales. Se podrían utilizar técnicas tales como entrevistas en profundidad, grupos focales y análisis de contenido y documentos relevantes, como investigaciones previas, informes o artículos académicos para capturar las perspectivas de expertos profesionales de la industria y usuarios finales. Por otro lado, el enfoque cuantitativo lo podremos emplear para recopilar datos objetivos y medibles sobre los cambios en la creación, distribución y consumo de contenidos digitales, debido a la influencia de la inteligencia artificial. Se podrían utilizar técnicas como encuestas, análisis de datos estadísticos, minería de datos para identificar patrones y tendencias cuantitativas. Con respecto a las etapas que se pueden seguir para alcanzar los objetivos específicos, podríamos incluir revisión de la literatura, realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creación, distribución y consumo de contenidos digitales. Esto ayudaría a identificar brechas en el conocimiento y establecer un marco teórico para la investigación. Diseño de la metodología. Definir la estrategia de investigación y seleccionar las técnicas cualitativas y cuantitativas apropiadas para recopilar y analizar los datos. Esto incluiría la elaboración de guiones de entrevistas, cuestionarios de encuestas, protocolos de análisis de contenido. Recopilación de datos. Llevar a cabo entrevistas en profundidad con expertos y profesionales de la industria, así como realizar encuestas o una muestra representativa de usuarios finales. También se podrían recopilar datos cuantitativos a través de fuentes secundarias, como estadísticas de plataformas digitales o informes de investigación. Análisis de datos. Realizar un análisis cuantitativo de las entrevistas y análisis de contenido de los documentos, identificando temas emergentes y patrones significativos. Para el análisis cuantitativo se utilizarían técnicas estadísticas para examinar los datos recopilados y establecer relaciones y tendencias. Recolección de la información. Los métodos de recolección de información que podemos aplicar para recopilar y analizar datos en el contexto de nuestra investigación pueden ser los siguientes. Para las fuentes primarias, entrevistas en profundidad
Se pueden realizar entrevistas individuales con expertos en el campo de la inteligencia artificial, profesionales de la industria de contenidos digitales y usuarios finales. Estas entrevistas permitirían obtener perspectivas detalladas y cualitativas sobre los efectos de la inteligencia artificial en la creación, distribución y consumo de dichos contenidos digitales. Grupos focales. Podemos organizar sesiones de grupos focales con participantes relevantes, como creadores de contenido, editores, consumidores y expertos en inteligencia artificial. Estos grupos permitirían discusiones interactivas y proporcionarán una visión colectiva de las percepciones y experiencias relacionadas con nuestra investigación. Encuestas. De igual forma, podemos diseñar y distribuir encuestas en línea a una muestra representativa de usuarios finales. Las preguntas de la encuesta podrían abordar aspectos específicos relacionados con la investigación. Los datos recopilados pueden analizarse cuantitativamente para identificar patrones y tendencias. Para las fuentes secundarias podríamos implementar análisis de contenido. Podemos realizar un análisis sistemático de documentos relevantes como investigaciones previas, informes de la industria, estudios de caso y artículos académicos. Este análisis permitiría identificar información clave y tendencias y enfoques anteriores en relación con la investigación. Minería de datos. Podemos recopilar y analizar datos existentes de fuentes digitales, como plataformas de distribución de contenidos o redes sociales como Facebook o Twitter. Estos datos pueden incluir información demográfica, patrones de consumo, comportamiento en línea y otros aspectos relevantes para comprender el impacto de la inteligencia artificial en la creación, distribución y consumo de contenidos digitales. Población y muestra. La población objetivo de estudio en esta investigación estaría compuesta por diferentes actores relacionados en la creación, distribución y consumo de contenidos digitales, así como aquellos involucrados en el ámbito de la inteligencia artificial. Esto podría incluir creadores de contenido, editores, profesionales de la industria de la tecnología, expertos en inteligencia artificial y usuarios finales de contenidos digitales. Se propone tener una muestra amplia pero que eso sea manejable en términos de recursos y tiempo. Una muestra de aproximadamente 50 o 100 participantes podría ser la adecuada para capturar una variedad de perspectivas y obtener datos significativos tanto cualitativos como cuantitativos. Resultados y conclusiones. La IA permite automatizar diversas tareas relacionadas con la creación de contenidos, como la generación de contenido automático de artículos, la traducción de idiomas, la transcripción de audio y video, la edición de imágenes y videos, entre otros. Esto acelera el proceso de producción y reduce la carga de trabajo manual. Segundo, la IA utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar el comportamiento y las preferencias de los usuarios, lo que permite ofrecer recomendaciones de contenido personalizadas. Por ejemplo, plataformas de streaming como Netflix y Spotify utilizan IA para sugerir películas o programas de televisión o música basados en el historial de visualización o escucha de cada usuario. Tercero, los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos y contenido existente para identificar patrones y tendencias. Esto ayuda a los creadores de contenido a comprender mejor las preferencias de su audiencia y producir contenido más relevante de mayor calidad. Cuarto, la IA también se utiliza para mejorar la optimización de motores de búsqueda SEO. Los algoritmos de IA pueden analizar palabras clave, etiquetas y otros aspectos relacionados en el SEO para ayudar a los creadores de contenido a optimizar sus publicaciones y aumentar su visibilidad en los motores de búsqueda. La IA también puede o es capaz de generar contenido por sí misma, incluyendo la creación de textos, imágenes, música, inclusión de videos, aunque todavía existen limitaciones en cuanto a la calidad y la creatividad de dicho contenido generado por IA, se han logrado avances significativos en este campo. La IA puede analizar el lenguaje y las interacciones en línea para detectar y comprender los sentimientos y emociones de los usuarios. Esto puede ser útil para las empresas y los creadores de contenido, ya que les permite obtener información sobre la recepción y la respuesta de la audiencia a sus contenidos.
El riesgo de la IA es muy grande si no se tienen implicaciones éticas en su uso para la generación de contenidos digitales. Con IA se puede desestabilizar un país creando mentiras sobre un gobierno. En la IA se puede dañar la reputación de una persona creando videos falsos, tan reales que sería solamente posible encontrar una diferencia utilizando herramientas técnicas, precisamente también de inteligencia artificial. Por eso es necesario tomar con cautela los avances que se están teniendo con esta tecnología, ya que su impacto negativo podría ser incluso de las mismas dimensiones de una bomba nuclear.